Y aquí estamos de regreso en este su programa Lo que los padres deben saber, con este segmento que acabamos de escuchar, que particularmente a mí me encantó. Yo me lo disfruté desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque hablar de empatía, señores, en estos tiempos es de suma importancia, sobre todo para nosotros los padres. Yo les recomiendo que si desea seguir aprendiendo sobre este valor tan importante y que, como decía nuestra querida Yuderki, se ha puesto de moda, investiguen en la internet todo lo que quieran saber sobre este tipo de valor, cómo ponerlo en práctica, cómo enseñarle a los más pequeños, qué es en definitiva la empatía y qué debemos de hacer para que realmente podamos esparcir esa empatía en todo lugar. Pero en este momento, en este preciso momento, llegó la hora de ese segmento que le gusta a todo, y es la entrevista principal. Para esta entrevista principal me acompaña Florentino Paredes Reyes, filósofo con una especialidad en educación y una maestría en educación superior. Señores, este señor ha publicado numerosos escritos en los más importantes medios del país y revistas internacionales sobre historia, política, filosofía y sociología. Bienvenido, señor Florentino. Muchísimas gracias y gracias al mismo tiempo por la invitación a este espacio en donde se busca pues educar a toda la comunidad dominicana, sobre todo a los más vulnerables, en el caso específico a los niños. Aquí estamos para responder las inquietudes que ustedes tengan con relación al tema que así deseen. Un placer de verdad tenerlo aquí, señor Florentino. Y precisamente vamos a estar hablando sobre todo ahora que estamos entrando, señores, al trimestre patrio, este trimestre que no puede pasar por alto y que de verdad son muchas las cosas que debemos de aprender sobre estos padres de la patria, pero hoy vamos a estar hablando específicamente sobre los valores en la vida de Juan Pablo Duarte. Y para esto precisamente queremos que nos hable un poco sobre la vida de Duarte, sobre todo su infancia y su formación, que yo creo que es algo como que no se habla mucho y queremos saber. Sí, es bueno y interesante el tema al mismo tiempo, por la sencilla razón de que muchas veces se quiere plantear la figura de Juan Pablo Duarte como una vara de medir y en el cual la sociedad dominicana en su conjunto debiera estar, diría yo, caminando, rigiéndose por esos parámetros que se plantean con relación a la figura de Juan Pablo Duarte, que muchas veces se tienden a presentar como si fuesen inalcanzables. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores que Joaquín Balaguer como escritor quiso promover de la figura de Juan Pablo Duarte, y eso ha sido lo que se nos ha quedado. Y qué bueno que en este trimestre patrio que iniciamos, pues se quiera hablar de ese Duarte y sobre todo de los valores. En primer lugar, decir que Juan Pablo Duarte fue un joven como cualquier joven dominicano. Yo he partido siempre de la tesis de que si a Juan Pablo Duarte le hubiese tocado nacer en este tiempo, hubiese sido un dembocero, hubiese sido uno de esos muchachos que nosotros vemos como revolucionarios dentro de la sociedad dominicana. Pudiéramos decir como una persona quizás con problemas de adaptación o con muchas inquietudes, como a veces nosotros vemos en el entorno de la sociedad dominicana. Entonces a Duarte nosotros tenemos que verlo como una persona que tuvo muchas inquietudes y en esas inquietudes obviamente tuvo la oportunidad de formarse, tuvo la oportunidad de viajar, tuvo la oportunidad de conocer y sobre todo de que esas cosas nuevas que vio en el extranjero, él las quiso para su patria. Y es ahí entonces donde está ese valor significativo de Juan Pablo Duarte. Pero como le decía... Usted sabe, Florentino, que me gusta mucho cuando usted hizo la comparación y dijo que a veces lo ponemos en un lugar donde pensamos que ningún joven a esta altura de tiempo puede lograr lo que él logró. Si bien es cierto, ya somos libre e independiente, pero hay algo importante y es que usted decía que era un joven normal, común, como hay muchos en el día de hoy. Así es, por eso le decía
es importante hacer una especie de reseña histórica sobre los acontecimientos que se dieron desde la proclamación de independencia o la declaratoria de Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella como padres de la patria, y qué trabajo se ha venido haciendo con relación a su figura, porque la gente entiende, el dominicano entiende, que desde el mismo momento de la proclamación de independencia, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella fueron inmortalizados como padres de la patria, y no fue así. No fue así. Esto tuvo un devenir histórico que prácticamente tuvo su culminación el 11 de abril de 1894, cuando se generó una discusión y cuando el Congreso, mediante una resolución, la 3362, estableció que estas tres figuras eran los padres de la patria, iban a ser considerados los padres de la patria. Pero ¿qué sucede? Que cuando se da esa consideración o esa elección por parte de la sociedad dominicana, viene el caso de que estamos en una dictadura, la dictadura de Ulises Ceró. Pero en el 1899 asesinan a Ulises Ceró y viene una inestabilidad política en la sociedad dominicana que no da espacio a que se trabaje la figura de estos tres padres de la patria. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el 30 de mayo de el 16 de mayo de 1930, llega entonces Trujillo al poder. Y esa personalidad megalomaníaca de Trujillo no da espacio tampoco a que se pueda promover y valorar la figura de Juan Pablo Duarte. La sociedad dominicana quizás no sepa que aquí la mayoría de actividades festivas durante todo el año y patrióticas se hacían era simple y llanamente para venerar la figura de Trujillo, empezando desde enero y terminando prácticamente yo diría hasta diciembre, porque el 24 de diciembre aquí se celebraba el Día del Pobre y era justamente una actividad en donde Rafael Leonidas Trujillo se lucía en su condición de benefactor, de protector del pueblo dominicano, salía a repartir dádivas por toda la sociedad dominicana. Entonces, desde la inmortalidad de Juan Pablo Duarte o desde la intronización de Juan Pablo Duarte como padre de la patria hasta prácticamente la desaparición de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, aquí no hubo espacio para promover la figura de Juan Pablo Duarte. Entonces, cuando llega Balaguer, que ya entonces se erige como el nuevo líder político de la sociedad dominicana a partir de las elecciones de 1966, intenta entonces resarcir esa figura de Juan Pablo Duarte con la obra que toda la sociedad dominicana conoce como el Cristo de la Libertad. Duarte, el Cristo de la Libertad. Pero entonces, ¿qué sucede? Que lo presenta tan sublime, lo presenta tan santo, pudiéramos decir, tan inalcanzable, que la sociedad dominicana no ha trabajado, yo digo, de la forma positiva que debiera trabajar la figura de Juan Pablo Duarte. Y viene entonces el caso de nuestro Senado, de nuestros congresistas, que se han encargado entonces de promover la figura de Juan Pablo Duarte en base solamente a nombrar calles y monumentos públicos. Nosotros tenemos más de 150 municipios en el país y todos tienen una calle Duarte, un parque Duarte, una escuela Juan Pablo Duarte. Entonces, se han encargado de promover nada más el nombre, pero no la parte, yo digo la parte ética, la parte de los valores, que es lo que en la sociedad dominicana en este tiempo está haciendo falta. Entonces, a Duarte lo dejan como una figura estática que no cae al análisis y como resultado nada más lo promocionan de nombre. Pero ¿qué sucede? Que al momento de promover los valores de Duarte, el joven dominicano no se siente identificado porque no lo ve como parte de su realidad, sino que lo ve como una figura inalcanzable. Excelente, señores. Estamos hablando con el filósofo Florentino Paredes, ¿verdad? Florentino Paredes Reyes, señores, y estamos tocando un tema sumamente importante y son los valores en la vida de Duarte. Esos valores que tenemos que poner en práctica, y usted muy bien lo decía, Florentino, esos valores que realmente hacen falta hoy en día. ¿De cuáles valores podemos hablar así que se pudieron
ver, notar que se puede hablar hoy de la vida de Duarte? Recuerda que en principio le decía que Duarte, de estar en esta época, fuese un joven como los que nosotros tenemos hoy día, con la excepción de que Duarte tuvo un gran amor por el pueblo dominicano, que en ese entonces no tenía una delimitación territorial, por así decirlo, no tenía una frontera, no tenía una identidad. Entonces, él tuvo ese amor, obviamente, por esta tierra, por esta patria chica. Y es ahí donde debemos valorarlo. ¿Por qué? Porque generalmente el joven que tiene la oportunidad de viajar, que tiene la oportunidad de estudiar en otros lugares, generalmente se queda por allá. Sí. Y se queda por una cuestión simple. No se va a adaptar, no va a venir de una formación de un primer mundo a un país tercermundista. Porque entiende que ya hay conquistas, ya hay una realidad en la que en ese tiempo de estudio él se adaptó y él dice, para allá yo no vuelvo. Y si es posible, hasta hacen lo posible por llevarse a su familia. Fíjense que con Juan Pablo Duarte sucedió todo lo contrario. Y es que él se forma, pero viene entonces a desarrollar esa formación aquí en su tierra. Y lo primero que hace entonces es convidar a los jóvenes de ahí de la zona colonial, por así pudiéramos decirlo, a los jóvenes que eran sus vecinos, y entonces comienza a enseñarle y a formarle con esas ideas que él obviamente fue impregnado en la Europa de aquellos años. Así es, porque de hecho sabemos que en uno de esos viajes, ¿verdad?, es donde él viene con todas esas ideas ya para desarrollarla aquí y no tuvo temor de hacerlo. Exactamente, no tuvo complejos, que es lo que a veces sucede, que quien se forma en el extranjero dice, bueno, yo no vuelvo para ese país, ya yo no me siento que formo parte de esa realidad. Y él, desde su convicción de que él merecía y de que los demás dominicanos merecían un país libre, un país soberano, como los demás países del mundo, pues entonces sacrifica esa posibilidad de tener una vida próspera en el extranjero y viene entonces a formar jóvenes aquí, y ya por eso nosotros sabemos en qué consistió la filantrópica, en qué consistió la trinitaria y cómo esos jóvenes él lo iba formando, porque no solamente que lo convidaba a un ideal político, sino también que se encargó de su formación académica, porque esas ideas de la Ilustración, esas ideas de la Revolución Francesa, que ya eran muy debatidas en Europa, pues él quiso que se implementaran aquí, y la mejor forma obviamente para hacerlo era mediante la formación académica de aquellos jóvenes que él entendía tenían la capacidad de asimilar esas nuevas ideas, como sucedió con los trinitarios. Este programa está dirigido especialmente para los padres y tutores, y no nos podemos ir sin que usted nos diga qué tan importante es que las familias den a conocer la vida de Juan Pablo Duarte en los más pequeños. Bueno, lo primero son los valores que yo siento que se han perdido. El valor de la honestidad. Nadie le puede quitar a Juan Pablo Duarte que fue un joven o que fue un adulto honesto. Nadie le puede quitar a Juan Pablo Duarte que no fue una persona de ambiciones económicas desmedidas. Porque no es que lo económico no sea bueno. Es a veces cuando lo económico solamente es lo que prima en la vida del ser humano, y eso trae como resultado que no tenga espacio para ver al otro como su igual, sino como un medio, como un objetivo para lograr sus bienes económicos. Entonces está esa parte de que él vio al ser humano no como un simple escalón, sino como una persona igual a él, que merecía un buen trato, que merecía una buena formación y sobre todo que merecía una buena comprensión. Entonces pudiéramos ahí agregar el amor patrio, que yo siento que también se ha perdido. La identidad como dominicanos, que también a veces no nos sentimos con el suficiente amor por esta tierra, sino que vemos como a diario hay muchas personas que hacen lo posible y hasta lo imposible por marcharse de esta tierra, a veces con los recursos y con los medios para tener el éxito aquí. ¿Cuántos dominicanos no tenemos que han sido exitosos y que son exitosos
y que no hay que venir de una clase económica que le genere eso, sino que simple y llanamente por su desempeño, por su iniciativa, han logrado esos bienes. Pero sobre todo también que no sea el bien material lo que motive al ser humano, sino que también sean el bien de esos valores que son intangibles, pero que son tan necesarios. Y ahí tendríamos entonces, ya cerrando, la honestidad, la sinceridad, el manejo de los fondos públicos. En este caso tendríamos aquí que enfocar las autoridades públicas y como no, y privadas también, porque claro, es un mal que afecta a todos. Y yo diría que ahí pudiéramos nosotros resumir los valores que debemos promover desde la familia con los más pequeños para que puedan amar y puedan entender la figura de Juan Pablo Duarte, sobre todo en este tiempo en donde ya a partir del 26 de este mes de enero estamos nosotros trabajando con estas figuras tan importantes en la conformación de la identidad de la sociedad dominicana. Florentino, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer esta conversación con usted, realmente dándonos luz sobre este tema tan interesante y sobre todo sobre esta figura de Juan Pablo Duarte. A ustedes no le cambie porque esta programación de lo que los padres deben saber continúa en